Sí. Bueno, bendito sea el Señor que ya tenemos trabajando el sistema. Estábamos pensando ya en dar la clase sin esta transmisión, pero bueno, pues el Señor nos concedió la bendición de que regresara la señal, así que bendecimos al Señor por eso, ¿no? Me dijeron que este servicio, como Satanás lucha, se iba a transmitir. Confírmame eso. En Radio Internacional. Se iba a transmitir y pues hemos tenido estas dificultades, pedimos disculpas y dado a que van a escuchar posiblemente muchos hermanos por primera vez esta clase, en un momento quizás el menos indicado comenzar por primera vez a escuchar un tema que viene ya en serie desde a finales del año pasado y estamos apenas por la mitad del libro de Apocalipsis y en un tema de los más complejos. En este caso vamos a pedirle a los hermanos, si se sienten interesados, motivados en descubrir estas verdades, que sintonicen o que ingresen al canal de la iglesia en la sección de los estudios bíblicos que estamos tratando del Apocalipsis y que vean por lo menos 2 o 3 secciones anteriores para tener una idea de lo que se va a presentar aquí ahora. Porque casualmente estamos dándole continuidad a lo que dejamos la semana pasada y lo único que pudiera hacer es una breve reseña de lo que hicimos, porque de todas maneras se puede conocer los detalles si usted ve los videos anteriores. ¿Está todo funcionando bien entonces? In the name. ¿Sí? Bueno, estamos ahorita en el capítulo 12. Ya cubrimos la primera parte, vimos cómo esa mujer que aparece vestida del sol representa al pueblo de Dios a través de los tiempos. Algunos interpretan exclusivamente que es el pueblo de Israel, los judíos o los hebreos. Otros dicen que no, que es la iglesia, y en este caso el pueblo de Dios tiene características por los que se definen independientemente de la nacionalidad. Los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen el testimonio de Jesucristo, aquellos que viven en comunión estrecha con Dios, se convierten en luz, ¿verdad? Alumbran, la luz de Dios les rodea. Y vimos también cómo ese hijo que nace es arrebatado para Dios a su trono y es Jesucristo precisamente quien ocupa un lugar especial en el trono, en las mentes de sus hijos, desde donde el centro de control, todas nuestras operaciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras se procesan, se inician desde la mente. Y si Cristo es el que se sienta en ese trono, en el corazón, como dice varios signos, así lo menciona y la palabra de Dios, entonces Él es el que está rigiendo, el que está gobernando los pensamientos, las palabras, bueno. Entonces, entre las cosas que aparecen en ese capítulo, está en el versículo 7 una guerra, una contienda, una lucha en esas regiones espirituales. Y el protagonista que aparece se llama Miguel. Luchando él, y dice la Escritura que son él y sus ángeles, posesión suya, sus ángeles, contra el dragón, que ya vimos, el dragón de 7 cabezas, con color rojizo, ¿no? Al cual ya se identificó que es Satanás. Él y sus ángeles lidiaban también contra el ejército de Dios. Entonces, para comprender mejor quién es esa persona, ya que en el capítulo 12 es un protagonista prominente luchando contra el mal, decidimos sondear ese tema respecto al entorno de Miguel. Ya descubrimos que como que hay un eco aquí que pudieran quitarle la reverberancia de Ever. Can you take out el reverb, los efectos del micrófono número 1, por favor? A ver,
Hay dos. Mira, a ver, se mejora. Ok, mejoró. Entonces, no quitarle volumen. ¿Me escuchan bien? El punto es que en mis estudios yo quise guiarles por una serie de pasos por los que yo tuve que andar para descubrir cosas muy grandes respecto a esta persona. Me sorprendí. Y entonces ya di algunos de esos pasos. Número uno de ellos que fue precisamente quien conecta. Sí, se cayó. La hora de recibir el sábado. Bueno, vamos a hacer una pausa una vez más. Tengan paciencia. Nuestra paciencia se pone a prueba y debemos demostrar que ¿cuál es el problema? Las cosas están bajo el control del Señor. Así que bueno, vamos a tener una oración para recibir el Santo Sábado. ¿Tú quisieras venir al frente y presentarnos en oración, por favor? Por favor, si se pueden poner de pie y vamos a tener la oración. Cariñoso Dios, en esta hora nuevamente me presento delante de ti, ruego el perdón de mis pecados y faltas. Bendecimos y alabamos tu nombre en esta hora, damos la bienvenida a tu santo día de reposo. Gracias, Dios mío, por habernos dado este precioso entendimiento. Rogamos que dejemos de hacer nuestra voluntad y de andar en nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, con todo temor y con todo nuestro corazón a observar tu santo día de reposo, a escuchar tu dulce voz. Permite que estas 24 horas las dediquemos a ti, Señor, y que en ellas podamos regocijarnos, que nuestro espíritu se llene de ti. Bendícenos en todo, te ruego que donde quiera que haya un hijo tuyo observando este santo día, tú le bendigas, tú le ayudes y le hagas sentir las delicias preciosas que se sienten cuando estamos haciendo tu voluntad. Gracias, Padre, te rogamos que a través de este día podamos sentir ese alimento espiritual que fluye a través de tu palabra y que nuestra alabanza pueda subir a ti, Señor, como un perfume de suavidad, como un regalo ante tus pies. Gracias, Señor, por este entendimiento. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, así que los que ya escucharon todos estos detalles, un pelito de paciencia, voy a ser bien breve para darle una ideita a los que están por primera vez escuchando este tema. Cuando llegamos al libro de Josué, capítulo 5, versículos 13 al 15, ahí se le aparece a Josué al punto de conquistar la tierra de Canaán, una tierra llena de abominaciones, de maldad, de sangres, de tantas cosas. Iba a ser la tierra santa, la tierra limpia, pura. Y Josué, cuando está, dice que de repente ve a un varón en atuendos de guerrero que venía hacia él. Y le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le dice, no, más príncipe. Príncipe dijimos que significa cabeza, el que va al frente, principal. Príncipe del ejército de Jehová. Cuando Josué escuchó estas palabras, entró un temor que lo obligó a postrarse con su rostro en tierra y le adoró. Eso dice que ese príncipe tiene que ser Dios, porque no podemos adorar a otro que no sea Dios. Y el príncipe no rechazó la adoración. Le dice Josué en esa señal de reverencia, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y le contesta, quita tus sandalias, tu calzado de tus pies, que el lugar donde estás ya es santo, tierra santa. Ya se consideraba ese rincón, por lo menos las inmediaciones de aquel varón, un lugar santo, limpio. Y la curiosidad me llevó que al mirar la referencia del versículo 14, una letrita C, ya se las compartimos, me lleva al libro de Daniel. Esa letrita C establece 3 referencias. La primera es en el libro de Daniel capítulo 10, versículo 13. ¿Lo recuerdan? La segunda en el mismo capítulo 10, versículo 21. Y la tercera referencia en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 1. Y en estos 3 versículos, de quien se habla es de Miguel. El versículo 3 del capítulo 10 dice que él es uno de los principales príncipes. El sumo de los principales, el principal.
me llama la atención porque la palabra que se usa es la misma que se usa cuando Dios se declara a su pueblo, le dice, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Echad, esa palabra es un número que significa uno, pero compuesto de varios, varios componiendo uno. Y es la misma palabra que se usa cuando dice uno de los principales príncipes. Y esto tiene que ver con la divinidad precisamente, porque en la divinidad entendemos que hay más de uno. Al Padre nadie le vio, y si este que vieron fue adorado incluso, no es el Padre, y pertenece a la deidad o a la divinidad porque recibió adoración y no la rechazó. Entonces, así sucesivamente, en el versículo 21 del capítulo 10 de Daniel también dice que ningún otro ser, ninguna otra persona hay que se esfuerce en la escritura de verdad y en el desarrollo de lo que está escrito para que se cumpla en la historia. Ninguno hay que se esfuerce en esto, sino Miguel, vuestro príncipe. Así se lo dicen a Daniel. Vuestro príncipe, vuestra cabeza, porque eso es lo que significa príncipe, cabeza, el que está al frente. Y en el libro de Daniel, capítulo 12, también versículo 1, dice que en aquel tiempo, el tiempo final, el tiempo donde se concluye la historia del hombre, en donde se presentó en el capítulo 11 al anticristo, dice que en ese tiempo final se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Eso se lo dice a Daniel a sí mismo, el ángel Gabriel. Y será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces, ni será después. Y en ese tiempo, que estas son cosas que me dejaron frío, será libertado tu pueblo, porque el anticristo, el rey este que está con el gran poder, poniéndose contra todo lo que se llama Dios o se adora, y acabando. Cuando se levanta Miguel, incluso esa expresión de que se levanta, si viéramos en el capítulo 11, los diferentes reyes que se levantan, se levantó el rey del norte, se levantó el rey del mediodía, o sea, entra en acción, en campo de acción. Bueno, en este caso, usando el mismo término, dice que se levanta Miguel y entonces es ese tiempo de angustia. Y coincide que es el tiempo de la resurrección también. Muchos de los que duermen en el polvo, dije, espérate, aquí no me están poniendo como protagonista a Jehová como lo conozco yo en el libro de Ezequiel, capítulo 38, que ya vimos, en el final de la historia, ni, bueno, Jesucristo no, porque pues en el tiempo de Daniel esa palabra no se conocía, sino que hasta que vino y que nació fue que se le puso ese nombre. Pero entonces aquí hay un protagonista diferente. Y entonces analizando todas estas, ¿qué es la resurrección? En el tiempo en que se levanta Miguel, que es la liberación del pueblo de Dios, cuando los judíos, el pueblo de Dios sabe que el que viene a liberarles es el Mesías. Es el mismo Jehová, Jehová vendrá y os salvará. Y aquí conectan a Miguel. Todo eso me llamó la atención, entonces comencé a sondear un poquito más este tema y entre las cosas que quise ver, ya mencionamos la palabra arcángel, porque se le da ese título de arcángel, Judas, que el versículo 9 menciona que el arcángel Miguel, entonces tiene un título, un nombramiento. Voy al griego, al Nuevo Testamento y reviso y veo que el prefijo argeángelo es arcángel. Significa, ¿cómo? Bueno, en hebreo la palabra ángel es malak. Y en este caso, en el Nuevo Testamento se dice ángelo en griego, ¿no? El punto es que vimos la palabra griego, el prefijo arge significa principio, origen, entre varios, entre otras cosas. Génesis, fundación. Entonces, argeángelo sería el origen de los ángeles, la autoridad de los ángeles, la fuente de donde proceden los ángeles, el inicio, el génesis de donde salen los ángeles, el fundamento. Entonces, ¿cómo es esto? Príncipe, cabeza, el gobernante también, eso es lo que significa esa palabra, arge. Y me di cuenta que no aparece esa palabra en plural. Lo que es en los textos sagrados reconocidos, ¿verdad? No libros apócrifos, sino los 66 libros de las Escrituras, esa palabra arcángel, que por supuesto solamente aparece en el Nuevo Testamento porque
es una palabra griega. Solamente aparece 2 ocasiones, una en referencia a Cristo y otra en referencia a Miguel. Y su significado es jefe, el que gobierna, el príncipe, la cabeza del ejército de los ángeles. Y no hay esa palabra en plural. En los textos sagrados que tenemos, reconocidos como inspirados, no aparece esa palabra. Entonces me di cuenta, bueno, entonces la palabra arcángeles en plural, ¿de dónde aparece? Entonces sale a relucir de libros apócrifos o de otras fuentes que no están aquí. No solo eso, sino que también, bueno, vamos a dejar la parte más importante, que es qué significa el nombre de Miguel. Vamos a dejarlo un poquito más para después. Vamos a aprender, ya que vamos a hablar de Miguel y su nombre, vamos a relacionarnos un poquito con los nombres en hebreo. Porque Miguel significa quién, es la primera palabra, o quién es, son 3 sílabas. Micael. La segunda sílaba es un pronombre o una conjunción que tiene doble función como adverbio o como preposición. Y vamos a ver de entre los adverbios y preposiciones cuáles se usan. Incluso en la Biblia la concordancia Strong sale cada vez que usted aprieta toca esa sílaba, cuántas veces se usan en la Biblia y cómo se usa. Por eso es importante ver esas fuentes. Pero bien, y la tercera sílaba viene siendo el, que significa Dios. Así que ¿quién es? Algo que vamos a descubrir, la sílaba más importante es la del medio, porque esa tiene una influencia sobre la tercera sílaba, y la tercera sílaba es Dios. Vamos a ver cómo se usan los nombres en hebreo. ¿Está funcionando la Biblia esta? Vamos a poner Génesis capítulo 1. Déjame buscar acá. Versículo 26. Génesis 1:26. Y vamos a jugar con unas cuantas. Si usted trae su Biblia, pudiéramos rapidito hacer unos ejercicios. Si se presta el visual y es rapidito, podemos cursar varios nombres para ver. Los nombres en hebreo son términos prácticos que cuando pronunciamos ese nombre, en español suena como una fonética que le llamamos nombre, pero en hebreo tiene un significado aplicativo, es algo con todo el sentido. En este caso, la palabra Adán, Génesis 1:26, toca la palabra hombre. Y si puedes proyectarse aquí también para yo más o menos tener una relación de lo que están transmitiendo, en este rinconcito, La palabra hombre es esa, Adán. Adán significa hombre. En términos prácticos, Dios dijo, hagamos a Adán a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Sí se pudo. La palabra hombre, cuando usted la toca, con el cursor se abre. Se supone que debe abrirse. Es una aplicación que... Versículo 26. Can we get there? La palabra hombre, hagamos al hombre. Baja, procede hacia abajo y cuando dice hombre, ¿qué dice ahí? Adán, ser humano. Así que la usó como hombre y todavía no la está usando como nombre. En el versículo, en el capítulo 2, versículo 19, sucede más o menos lo mismo. Déjame abrir aquí para... La idea de este ejercicio es ver cómo podemos relacionar en su sentido más práctico los nombres. Así que estamos ahora en el capítulo 2, versículo 19. Y aquí sí usa Dios el nombre Adán. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y trájolas a Adán. Toca la palabra Adán y otra vez significa lo mismo, hombre.
¿Están viendo? Una vez más, para concluir el tema, bueno, dos más. Génesis 6:1. Y cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, dice la palabra hombres. Y allí, Génesis 6:1. ¿Estás en Génesis 6:1, verdad? No, es que casi no veo. Usa la misma palabra, Adán. Y si quieren una última prueba, vámonos a Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Esto es probando con un nombre nada más. Ezequiel 1, 26. ¿Ya lo tienes? Fíjense cuando habla respecto a la palabra hombre y una vez más, a ver, aparece la palabra Adán. ¿Cómo dice el versículo? Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, veíase la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre. Ya sabemos que ese era el mismo Dios, la gloria de Dios cuando le apareció a Ezequiel. La semejanza era de hombre, y ahí dice Adán también, ¿verdad? Estás diciendo, mi juez. Algunos casos bien curiosos. Tenemos una listita aquí para que vean cómo los nombres son términos prácticos y no nada más una fonética. Cuando Génesis capítulo 4, versículo 25, la palabra Set, el tercer hijo de Adán, tiene una razón de llamarse así. ¿Y qué significa eso? Génesis 4, 25. Oye, el muchacho está respondiendo muy hábilmente, ¿verdad? Lamentablemente yo no puedo mirar ahí, pero avísenme. Bendito sea el Señor. Gracias. Felicitamos a nuestro hermano Evercito. Trabajando muy bien. Génesis 4:1. Perdón, 25. 25, versículo 25. La palabra set significa compensación. ¿Por qué significa compensación? Ajá, compensando la pérdida de Abel. Muy bien, ¿quién fue? Vamos a dar puntos. Así que dice, el versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, y entre paréntesis dijo ello, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Están viendo? Significa sustitución. Vamos a ver otro nombre. La palabra Noé, Génesis 5:29. Está bien cerquita de ahí, Génesis 5:29. Vamos a leer el versículo para entender un poquito. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Qué significa Noé? Descanso. Este nos aliviará de nuestras obras, nos traerá descanso. Por eso se le llama Noé. Eso es lo que significa Noé, descanso. No sé si coincide con lo que se lee allí. Otro nombre. Vamos a ver, Peleg. Génesis 10:25. Es unos cuantos para que veamos cómo que los nombres tienen un sentido inmediato en base a la experiencia que tuvo la madre o el padre o algo, una impresión, y en base a la impresión que predomina, le ponen un nombre. Génesis 10:25, la palabra es Peleg, es un nombre. Vamos a leer Génesis 10:25 y dice así, Génesis 10:25. Y a Heber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano fue Joctán. Entonces Peleg significa división, repartir. Otro más, Rubén. Estos cuatro que vienen van a ser bien rapidito porque
Son casos muy conocidos de la mujer de Jacob, en este caso Lea. Vamos a ubicarnos en Génesis 29, versículos 32, 33, 34 y 35. Génesis 29, versículo 32. Y ahí está la palabra Rubén, que significa ved el hijo. Ok. Y concibió Lea y parió un hijo y llamó su nombre Rubén, porque la razón por la que llamó Rubén es porque ha mirado Jehová mi aflicción. Por tanto, me amará mi marido. Ved al hijo. Aquí hay una evidencia. Rubén, ved el hijo. O no sé cómo dice ahí, que yo todo esto lo tengo en inglés, pero me imagino que es igual. He aquí un hijo. Miren, aquí tengo un hijo. Porque ha mirado, miren ustedes, porque miren, Jehová miró mi aflicción. Siguiente versículo, así que no estamos lejos, el 33. Vamos a ver a Simeón, el hermano de Rubén. Y dice la escritura, versículo 33, y concibió otra vez y parió un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era aborrecida, me ha dado este también. Y llamó su nombre Simeón, que significa, a ver la palabra Simeón. Tengo que usar que aquí no me ocupa. Déjame abrirlo acá. Bien. Era el 33, ¿verdad? Ok, vamos a ver acá. Significa escuchado. ¿Y por qué dice significa escuchado? Por cuanto oyó Jehová que yo era aborrecida. Escuchado significa. En hebreo dice escuchado o escuchado. Shema, Shimon, Shema. Shema Israel, escucha. Shimon, no sé. Shimon. Ok, bueno, la pronunciación aquí fonética es Shimon, o Shimon. Phonetic. Ok, significa escuchado, por cuanto Jehová escuchó, ¿verdad? Un término práctico. El próximo versículo es el 34, y vamos a ver a Leví. ¿Qué significa Leví? Unido, de unión. Y concibió otra vez y parió un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he parido 3 hijos. Ella estaba bailando en un pie, contenta porque ya había sido quitada su afrenta. Y entonces Leví significa unido, porque mi esposo se va a unir a mí. ¿Ven la idea? Y el último hijo, por ahora, porque ya así la lista cada quien tiene un nombre, un sentido. Versículo 35. Dice así, y concibió otra vez y parió un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. ¿Qué significa Judá? ¿Cómo? Praise. Alabanza. Praise. ¿Comprenden? Así son los nombres. Entonces, si decimos Judá de Leví, déjame volver para atrás. Ajá, unido. Leví significa unido, porque ahora mi marido se va a unir a mí porque estoy trayendo frutos. O sea, él está feliz conmigo. Eso era una honra tener hijos. ¿Qué diferente época vivimos ahora? Ahora hay que matar, no los quieren, y si viene, a matarlo. ¿Cómo está este mundo ahora, no? Qué triste. Pues bien, vamos a ver algunos versículos en ese mismo sentido, referente al Mesías. ¿Qué les parece? Vamos a ubicarnos en Isaías capítulo 9, versículo 6. Déjame ubicarme yo también aquí. Isaías 9, versículo 6.
¿Ya lo tienen allá? Y el primer nombre es admirable, ¿no? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y aquí viene la palabra principado, la cabeza, al frente, el peso de la responsabilidad recae sobre su hombro. Y su nombre se llamará admirable. Vamos a ver la palabra admirable, en inglés sería wonderful. Pelé, marvel, wonder, maravillas. Así que nuestra versión del 1909 lo traduce como admirable. Y esa palabra, Pelé, también es la misma que usa cuando se apareció el ángel de Jehová a Manoa y le dice, dime cómo es tu nombre. Y él le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es, la traducción al español dice que es oculto, pero en realidad pudiera verse mejor como incomprensible o admirable, maravilloso. Ese es el nombre que debería de ir ahí, maravilloso, porque incluso hizo maravillas, no solamente dijo, ¿verdad? Hizo maravillas delante de Manoa y de su mujer y subió encima del holocausto. Bueno, ese primer nombre dice admirable, que pudiera ser maravilloso o un tanto de incomprensible también, de acuerdo al déjame ver si deriva de esta otra palabra. Es bien curioso investigar el significado de las palabras en hebreo. El siguiente nombre dice consejero, lo que es un consultor, un maestro, uno que enseña. ¿Ejerció ese título el Señor? Era el maestro por excelencia. Rabí, maestro. Si hubo uno que enseñaba con autoridad, como nadie hasta entonces, era el Maestro Jesús. Dios fuerte, potente, que también significa guerrero. Vamos a ver esa otra palabra, fuerte, mighty, gibor, gibor. Fuerte, poderoso. Siguiente, Padre eterno. En este caso, Abba. Ab es, Abba, no sé, yo no soy muy bueno pronunciando el hebreo. Padre significa, o sea, se dice Abba. Jefe, padre es un jefe, es la cabeza de una familia, ¿verdad? El principal, el fundador, el productor, el generador, ¿verdad? También tiene la palabra padre la connotación en el caso de Dios como perpetuo. Príncipe de paz, es la siguiente palabra. Espero que lo estén proyectando. Príncipes de paz. Príncipe dijimos que es cabeza, el gobernador, el que está al frente el responsable de la paz, el Señor de la paz. Ajá. Ok. Si fuésemos a Apocalipsis, capítulo 19, hay muchos nombres más. Está el nombre de Shiloh, que es como un epíteto del Mesías. Está la palabra pimpollo, que es como un retoño o una que rebrota, que germina, ¿verdad? Vástago también. Pero bueno, vamos a ubicarnos en Apocalipsis 19, versículo 11. Estamos tratando de los nombres y después iremos respecto al nombre Miguel y a sondearlo un poquito más de cerca. Apocalipsis 19, 11. Déjame ubicarme yo también. Ok. 19, 11. Dice que, vamos a desglosar ese versículo. Estamos hablando descubriendo a Cristo. Recuerden que revelación es eso. Estamos tratando de ver todos los pasitos que tenemos que dar, minuciosos, para descubrir, tener una idea en términos prácticos, cómo descubrir a Jesús, la revelación de Jesús. Aquí más directo a Él. En este caso,
versículo 11, dice así: y vi el cielo abierto y aquí un caballo, y el que estaba sentado sobre él era llamado, nombre, nombramiento, fiel. La palabra fiel, ya saben qué significa fiel. Verdadero, son palabras tan fáciles de entender que no hace falta entrar en el término griego, ¿no? Con los atuendos que se está describiendo, no dice que juzga y pelea. Y sus ojos eran como de llama de fuego, que todo lo escudriña, muy similar a como se presentó al principio a Juan. Y había en su cabeza muchas diademas. Esto significa que tenía nombramientos, ¿verdad?, en sus diademas. Pero aparte de eso, dice que tenía un nombre. Estamos hablando de nombres. Un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. Como quien dice, aquí sí cabe la palabra oculto. Está oculto y nadie lo sabe más que él mismo. Un nombre. Versículo 13, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre, otra vez otro nombre, miren los nombres, o nombramiento, es llamado el Verbo de Dios. Ese que vimos en Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, ya que el Verbo vino y se hizo carne, Dios encarnado, ¿verdad? El Verbo de Dios. Y los ejércitos que están, los ejércitos, así que él es un guerrero que tiene un ejército que le sigue y él está a la cabeza de ese ejército que están en el cielo, le seguían en caballos blancos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada. Oye, se describen los atuendos de un guerrero, para herir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino y del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo, otro nombre más. Él está en esta escena apareciendo precisamente para destruir a la bestia, al falso profeta. El protagonista es este, que sabemos que es el Verbo de Dios, que es Jesucristo. Fíjense si es cierto o no. Y versículo 19 dice: y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa y con él el falso profeta. Una confrontación, una guerra aquí. Y el protagonista es Jesús. Bueno, pues ahora ya tenemos, yo no les he dicho que saquen conclusiones todavía. Ya yo les dije mi conclusión porque yo di muchos pasos y estoy dando algunos de ellos. Vamos a ver, esta es la final, la que corresponde al capítulo 12 de Daniel. Pero allá dice que es Miguel, acá es Jesucristo, porque Jesucristo no se conocía como Jesucristo antes de que naciera. ¿Ves? Entonces se le conocía como Jehová, por eso en Ezequiel aparece como Jehová, ¿verdad? Ok, el caso es este. Vamos a ver ahora sí qué significa, a desglosar el nombre de Miguel. Miguel, son 3 sílabas. Mi, que significa, vamos a proyectar Daniel capítulo 12, versículo 1, y vamos a tocar esa palabra. Y después de tocar esa palabra, porque la descripción de aquí no me convence mucho, me gusta más la de inglés, que tiene más ampliaciones, pero aún así podemos entrar en ampliaciones después que tú tocas esa palabra. Te va a dar el desglosamiento por sílabas. Y vamos a ir una por una, y vamos a desglosar la sílaba de medio, es la que da más sentido a lo que queremos llegar. Avíseme cuando ya esté listo. La primera sílaba, más abajo, a ver si están o no. Si tienes que scroll down, tienes que bajar más hasta que lleguemos a las 3. Dale. A ver, sigue, a ver. Déjame hacerlo yo acá. A ver cómo es que me funciona aquí. Un segundito, dispensen. A ver cómo yo logro bajar. Ajá, sigue más abajo donde dice Strong Exhaustive Concordance. Y va a ver mi
Kael. Ahí está. Ok, ya lo. Ok, la primera sílaba ya sabemos qué significa. Si la tocas, toca esa sílaba y significa quién. Déjeme decirle, la palabra quién, al conectar todas las tres, se puede usar en tipo de pregunta, o sea, interrogativa o en declarativa, como una declaración o como una pregunta. ¿Quién es Dios o quién es como Dios? O también ¿quién es como Dios? Ok, vamos a agarrar el sentido. La segunda sílaba, ki o kael, Micael, tócala o baja y a ver qué nos dice de la segunda sílaba. En este caso voy a ver que aquí está, mira, dice que es una conjunción, ¿lo dice ahí? Que es una conjunción, y ahí te dice las palabras que se usan en forma de conjunción, cómo se usan y cuántas veces aparecen en las escrituras. ¿Ok? Ahí hay un chorro de palabras: porque, qué, cuándo, por, pues, sí, si no, más, cuánto, aunque, antes, ciertamente, para, cuál, empero, cierto. Bueno, una lista. Ahorita vamos a regresar de nuevo. Vamos a ver la tercera sílaba. Regresa hacia él para confirmar. La sílaba él significa Dios. ¿Ya la tienen ahí? Ok. Bien. Así que ¿quién? Una preposición o conjunción que es una preposición o un adverbio, depende de la palabra que tú selecciones o cómo se está usando. Y la tercera sílaba, Dios. Regresamos ahora, vamos a sondear ahora la palabra de en medio, la sílaba de en medio, que es K, Micael. Esa, de acuerdo a como yo lo traduje del inglés, dice que es una partícula primitiva. Es una conjunción relativa en forma de prefijo ¿cómo es? Preposicional, que sugiere relacionamiento causal. Eso tiene su explicación también, no vamos a ser tan técnicos en este momento. Dice que antecede, que puede ser antecedente o que antecede o que es consecuente, posterior a. Implica un uso muy amplio, esta palabra de medio se usa, es un sentido muy amplio, o esta sílaba diríamos, partícula. En forma de conjugación relativa o adverbio, y muy a menudo modificada por otras partículas anexadas. En este caso, las que están más en sus proximidades, usando yo la de inglés, ¿no? La Biblia en inglés. Yo te puedo mandar un screenshot si quieres, lo que es en inglés. Yo lo traduje aquí al español, todas las palabras que se usan ahí. Dice la palabra como, ciertamente, seguramente, de hecho, entonces, además, nada más, nada menos, tanto como, por lo tanto, sin duda, justamente, verdaderamente. Esos son adverbios. Y si lo usáramos, si lo exploráramos también como preposición, también tiene, ¿verdad? Tiene un sentido muy, muy amplio que lo vamos a descubrir. No sé si quieran el screenshot, que se los mande, lo que está en inglés. Vamos a mandárselo. Te lo voy a mandar y a ver si tú lo puedes proyectar. Para los curiosos. Te voy a mandar dos. Ok, Ever. Share. ¿Les está gustando la clase? Esto es importante llegar a estos términos porque hay un problema. Recuerden que el prejuicio, la ley de prejuicio es como la forma correcta de combatirla, de erradicar los errores. Yo tenía el prejuicio de que habían arcángeles y una serie de cosas que me impedían procesar la información y encontraba discrepancia, contradicciones que no se podían resolver si no era con un estudio más prolijo, más detallado para descubrir cómo encajaba esa información, porque es posible que si Miguel si es una criatura y se le está dando esos honores, Dios no comparte su gloria y sus honores. Entonces quedaría sin resolverse si lo dejáramos así. La palabra arcángel, bueno, vamos a ver. Ever Cerón Jr. Te la estoy mandando. A ver si lo puedes proyectar. Y lo vamos a traducir.
El punto es que esa sílaba de medio, ahora vamos a ver cuál de todas las que quieran, vamos a aplicarla, a ver cuál forma, no una fonética, sino un sentido completo de ese nombre, que es ahí donde se esconde. Avísame el versito cuando lo tengas. You got it? Thank you. Entonces, mientras lo proyectan, yo batallé mucho con esto porque dije, bueno, es que si Miguel es un arcángel y los arcángeles son criaturas, ¿y qué hace un arcángel tomando los honores? Imagínate, el momento más glorioso de la historia es la aparición de Jesucristo, que eso es algo que no se lo puede dar a más nadie, y que en lugar de Jesucristo aquí me pongan a un arcángel, que es una criatura. Esto está extraño, esto está raro, tú sabes, y es la resurrección. No se podía entender. Y es la liberación del pueblo de Dios. ¿Cómo? Pero hasta que empecé a sondear estas cosas. ¿Me avisas? Y empezaron a derribarse los prejuicios. Lo que no está establecido en las Sagradas Escrituras queda a un lado. Servirá de fuente corroborativa en caso de que yo descubro la verdad que me marca directamente la palabra y que coincida como una corroboración es aceptable. Pero si no tiene una base en la Sagrada Escritura, yo no puedo, porque entonces vuelvo a caer en el círculo, en la trampa, vuelvo a caer en el mismo error. Tengo que limpiar, deshacer todo lo que no es autorizado para centrarme en el sentido más inmediato de cada término. A ver, una pregunta a la hermana. Entonces, el ángel se peleó con Jacob. Estamos hablando de la misma. El mismo ángel le dice, has peleado con Dios y con los hombres. Quiere decir que él está diciendo que él es Dios. Es el mismo. Jacob dice, el ángel que me sustenta. Otra cosa que quiero agregarles, curiosamente, búsquenlo. Esta información es muy fácil de encontrar. Casi todos los teólogos, en donde no discrepan, todos coinciden en que Miguel es el ángel campeón que está a cargo del pueblo de Israel para defenderlos, para sacarlos de Egipto, para guiarlos, para conducirlos, así, pero no lo pueden asociar que sea Jesucristo, ese específicamente Miguel, porque pues como tiene categoría de arcángel, y arcángel hay varios, y son criaturas, entonces casi nada, hasta ahí llegó la información, hasta ahí pueden hablar, de ahí para adelante no pueden por un prejuicio. Sin embargo, el ángel que liberó es el ángel de Jehová. De hecho, este tema bien desarrollado, hace muchos años, por la gracia de Dios, fue precisamente que al confrontar a algunas personas que niegan la divinidad de Jesús con esto mismo, porque ellos mismos dicen, no, es que Jesús es el arcángel Miguel. Ok, sí. ¿Ves? Entonces es un arcángel, porque la palabra arcángel te lleva de inmediato a la palabra criatura. Entonces, él fue creado. No. Y por medio de toda esta análisis, de esta investigación, precisamente quedó desarmado. Y confirmó y no se pudo sostener sus argumentos. Ok, ¿se puede ampliar? Trata de proyectar primero la anterior. Ya estamos por concluir. La anterior, que es donde aparece la palabra en hebreo para la sílaba ki, Micael. Ok, ¿ya están viendo? ¿La reconocen? Ok, ahora sí vamos a proceder. Aquí hay dos diccionarios que yo uso, el BDB y uso el diccionario Strong. Vamos a hacer la siguiente proyección, que es la de Strong. Esa es BDB, que está muy buena. Ambas prácticamente dicen lo mismo, pero Strong, que es la siguiente, es un poco más concisa. Y ahí dice bien claro que es una palabra, una partícula primitiva. Ajá, lo dice, ¿no? A ver. Ok. Una partícula primitiva que se usa en forma de prefijo preposicional, ¿verdad? Lo que yo escribí, y que sugiere un relacionamiento causal que antecede o consecuente, ¿verdad? A, depende de lo que hay antes o lo que hay después, implica un uso muy amplio en la forma de conjugación relativa o
implica un uso muy amplio en forma de conjugación relativa o de adverbio, muy a menudo modificada por otras partículas. Eso es lo que está diciendo ahí en inglés. Y entonces a la hora de poner ejemplos, ahí sale for as much, que significa tanto como, ¿verdad? Déjame ampliarlo aquí. Está la palabra assure o assuredly, que es un adverbio. Certainly, que significa ciertamente. Doubtless, que sin duda. Entre otras, a ver qué más. Rightly, con todos los derechos, diríamos. Since, seguramente. Therefore, por lo tanto. Verdaderamente. Y así sucesivamente. Son, ya sean adverbios principalmente. Ahora bien, dentro de esa lista, vamos ahora. Ya dijimos que la palabra me significa quien es. La conjunción esta, que puede ser uno de estos adverbios o preposiciones, y la palabra él. Si usáramos la que comúnmente usan, quien es como Dios, es la que más se usa. Micamoja, decía Moisés cuando Dios libró al pueblo de Israel al abrir el mar rojo, ¿no? Micamoja, que es muy similar. ¿Quién es como Dios? En este caso es un interrogante. No hay nadie más que Dios, en una forma poética. Así que se puede usar la palabra, esa sílaba de medio como. ¿Quién es como Dios? Otra más. ¿Quién es? Ya lo vimos. Ciertamente Dios. ¿Quién es? Seguramente Dios. ¿Quién es? De hecho Dios. ¿Quién es? Entonces Dios. Entonces, el que era, que es, el que, ¿me entiendes? Cuando la tratamos de acomodar en el tiempo, porque también hay adverbios de tiempo, ¿no? Quien es además de todo, como quien dice, es Dios. Quien es nada más Dios, quien es nada menos Dios, quien es tanto como Dios, quien es por lo tanto Dios, quien es sin duda Dios, quien es justamente Dios, quien es verdaderamente Dios. Todos esos adverbios encajan perfectamente. El nombre de Miguel, eso es lo que está diciendo. Si decimos la fonética no tenemos el sentido, pero cuando decimos quien es ciertamente Dios, ya tiene un sentido diferente. Ahora, en lugar de usar la palabra o la fonética Miguel, vamos a usar su significado reemplazando esa fonética y verán si aparece o no, porque en los últimos 3 capítulos de Daniel no aparece la palabra Dios. Yo tomé nota. Aparece en una forma relacionada, pero no habla directamente de Dios. Y se lo puedo mostrar, pero lo podemos dejar para después, si ustedes quieren. Yo tomé nota de cada uno de las veces que apareció Dios. Miren, ahora vámonos a ubicar en el capítulo 10 de Daniel, versículo 13. Y vamos a leer, en lugar de una fonética, vamos a leer lo que significa ese nombre, a ver si aparece Dios ahí o no aparece. Daniel capítulo 10, versículo 13. Déjenme, yo lo encuentro aquí también. Y ya estamos por concluir. ¿Les parece interesante? Vamos a leer capítulo 10, versículo 13. Acuérdense que aquí aparece cuando dice uno de los, está usando la misma palabra ejad, que es la que usa dos componiendo uno, o dos o más componiendo uno, en este caso la que se usó en Deuteronomio 6:4, creo, o 4:6, Shema Israel. Bien, vamos a ver cómo ahora lo aplicamos. 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y he aquí, quien es ciertamente Dios, uno de los principales príncipes. En lugar de decir Miguel, vamos a decir quien es justamente Dios, porque eso es lo que significa, es lo que está, al decir Miguel, eso es lo que tú estás diciendo. Uno de los principales príncipes vino a ayudarme porque no podía. Dependía de una autoridad, de un poder superior al de él. ¿Tiene sentido? ¿Se lee diferente? Estas cosas
son grandezas que Dios nos concede por su misericordia, porque Él quiere que conozcamos al solo Dios verdadero en todas las posibilidades que nos ha dado de su palabra. Eso es la realidad. Entonces ya conscientes de estas verdades vamos a desglosar cosas lindísimas respecto a Jesucristo. Vamos a ver cómo se pudiera decir entonces ese versículo 21 del capítulo 10. Ciertamente es Dios vuestro príncipe, quien es nada más ni nada menos que Dios vuestro príncipe. ¿Lo entienden mejor ahora? Vamos a ver cómo se lee entonces Daniel capítulo 12, versículo 1. Y ahora sí vamos a entender y vamos a ver a Jesucristo aquí. No a través de una fonética oculta, sino a través de un sentido más amplio. Y vamos a ver por qué ahora sí puedo entender que este es Jesucristo, porque es la resurrección, es la liberación del pueblo de Dios, precisamente después de que viene el protagonismo del anticristo, capítulo 11. Entonces ahora sí lo vamos a entender. En aquel tiempo en que está el anticristo, que llega a su fin, se levantará. Hay un nuevo rey que se levanta ahora, quien ciertamente es Dios, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, Jesucristo. Quien ciertamente es, quien seguramente es Dios, el príncipe que está, o el gran príncipe, o la cabeza que está por los hijos de tu pueblo. Y si usted quiere usar cualquiera otro de estos adverbios o preposiciones que corresponden al sentido de esta palabra, encaja de una forma muy perfecta. Entonces el que está peleando, vamos a ver otras más, son 9, 10, vamos a ver 5 más, rapidito. ¿Saben? Según Apocalipsis 7, es que empezamos tarde, I'm sorry. Según Apocalipsis 7, el que pelea contra el dragón de 7 cabezas, ¿quién es? Miguel, ¿verdad? Y sus ángeles. Vamos a ver el brazo de Jehová en acción. ¿Ok? Esto yo tengo que ya ventilarlo porque ya quisiera continuar la próxima clase. Hermano Daniel, Sí. hay algunas preguntas en el chat. Las vamos a ventilar ahorita que concluya esta idea. Ok. Porque si no me vuelvo a quedar amarradito. Y si no, hasta la próxima, tengan paciencia porque el próximo sábado no voy a estar. Va a haber una programación diferente. Tuve un compromiso, me pidieron que asista a los hermanos en Sacramento y ahí con la ayuda de Dios estaré. Si tengo un chance de grabar esto, lo haré y lo mandaré a ver si se puede transmitir. Si no, en lugar de esto puede transmitirse otra cosa. Jehová, varón de guerra, Éxodo 15:3. Por eso Miguel aparece como un varón de guerra. Brazo de Jehová. Vamos a ver el brazo de Jehová. En Isaías, capítulo, creo que es el 49. Vamos a buscarlo. Perdón, el 51. Isaías, capítulo 51. Isaías, capítulo 51, versículo 9, dice, si lo tienes, dice, despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, oh brazo de Jehová. Está hablando al brazo de Jehová. ¿Quién es ese brazo de Jehová? Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿Quién hirió al dragón? Cristo. Pero en Apocalipsis 7, ¿quién es el que está guerreando contra el dragón? Dice que es Miguel. Vamos a ver otro versículo más. Salmo 74, versículo 13. Salmo 74, versículo 13. Todo esto es por las referencias de la Escritura. Bendito sea el Señor. Salmo 74, versículo 13. Dice así. Y 14. Tú hendiste la mar con tu fortaleza, quebrantaste cabeza de ballenas en las aguas. Tú mayugaste las cabezas del Leviatán. Esto lo vamos a ampliar más adelante, quizás en la próxima. Leviatán, serpiente rolliza,
serpiente retuerta, todos esos términos van a aparecer. Dístelo por comida al pueblo de los desiertos. Tú abriste fuente y río, tú secaste ríos impetuosos. Así que él hiere al Leviatán. Vamos a ver otra más. Así que según el versículo 9 del 51, él es el que hirió al dragón. Y acá dice que al Leviatán. Tú mayugaste las cabezas, plural. ¿Cuántas cabezas tenía el dragón? 7, ¿verdad? Del Leviatán, el dragón, es el mismo. Y según Apocalipsis 7, el que está lidiando contra ese dragón de 7 cabezas es Miguel. Entonces, ese brazo de Jehová, ¿quién es? ¿Cómo sabemos que es Cristo? Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53, hermanos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La mano que ejecuta todos los designios de Dios. Y sobre ese brazo dice que subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, esa hermosura, ese poder, ese vigoroso, ese Dios, se despojó de toda esa realeza. Dice como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado. Aquí sabemos que ese es Cristo, ¿verdad? El brazo de Jehová. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ese ser divino, esa persona, ese príncipe, miren todo lo que sufrió por nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por la rebelión de mi pueblo, ese príncipe fue herido. Vuestro príncipe, Miguel, vuestro príncipe. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, versículo 10, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación. ¿Quién puede dudar que este es Jesucristo? Entonces, hermanos, yo creo que ahora sí vamos a entender un poquito mejor de lo que se trata cuando vemos este conflicto. ¿Por qué? Porque si Jesucristo es el protagonista en todo Apocalipsis y de repente aquí sale con otro nombre que es uno de los muchos nombres. Por ejemplo, Judas tenía 2 nombres, Jacob tenía 2 nombres, Jacob e Israel. Y así sucesivamente se dan casos de personas que tienen 2 nombres, hasta 3. Y Jesucristo tiene todos los títulos y todos los nombramientos. Y hay que descubrirlo, porque de lo contrario, si fuese otra persona, es una contradicción irresolvible, eso mejor ni lo toco. Ahora sí, si hay 1 o 2 preguntitas, las vamos a ventilar porque ya se nos fue el tiempo. Tenía que concluir esto. Dicen que Evelyn iba a cantar. La preguntita que decían que estaba por ahí en el internet, aunque sea una, ¿no es pregunta? Bueno, hermanos, que de todo esto el Señor reciba la honra y la gloria. Gócense. Si ustedes ya sacaron su conclusión, gloria a Dios. Y si no lo has entendido, no lo aceptes, porque no podemos andar con dudas. No, cuidado. Si lo has entendido, qué bueno, que te bendiga y te ayudará para correr un poquito más adelante y darle conexión y armonía a la palabra de Dios. Si tú no lo has entendido, no tomes el paso de decidirlo, porque no se puede sin fe. Sin fe eso es imposible y más bien se constituiría en tu conciencia un pecado. Así que bueno, si hay cosas más por adelante que aclarar, con la ayuda de Dios, próximamente, quizás 2 o 3 semanitas, los seguiremos ventilando. Por ahora es todo, que Dios tome la honra y la gloria.